Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en estos diálogos desde la profesión contable y en esta ocasión tenemos a Pedro Cornejo, a quien se los voy a presentar. Pedro Cornejo tiene toda una historia de excelente desempeño respecto de su profesión. Su profesión él es contador auditor de la Universidad de Chile, ingeniero en información también de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en normas internacionales de información financiera y acaba de recibir su título, su postítulo más bien, de magíster en contabilidad en la Universidad de Chile, así que es una persona que está ahí con la camiseta puesta por la Universidad de Chile. Y la verdad es que nos interesa saber, buenos días, Pedro, muchas gracias por asistir a esta reunión, a esta entrevista, a estos diálogos. Eh, y la verdad es que nos gustaría saber las razones por las cuales entiendo que tú estudiaste en el INSUCO 1, una tremenda entidad histórica, formadora de grandes profesionales, y nos gustaría saber por qué elegiste contabilidad como una disciplina que has seguido hasta ahora, que estás trabajando en el Banco de Chile. ¿Por qué decidiste eh, esta, esta carrera o esta disciplina de la contabilidad? Por favor, adelante. Bueno, Leonardo, muy buenos días. En primer lugar, agradecerte por la invitación. Sé que esta es una instancia que la ven varios colegas y por lo tanto es muy importante. Me imagino también debes tener algunos de tus alumnos que la ven en la parte de formación y por lo tanto también contar mi historia creo que le podrá servir a algunos de estos muchachos también, de estos jóvenes. Eh, bueno, eh, a- contarles un poco, yo salí, claro, ya hace mucho tiempo del colegio, yo salí en el año 82 de quinto medio en esa época, ¿cierto? Del INSUCO 1. ¿Y por qué estudié contabilidad? Bueno, fíjate que entraron mis hermanos ahí al INSUCO, en esa época había que dar unos exámenes, pruebas para que pudieran aceptarte ahí. Yo venía de la escuela Guillermo Mata, que está ahí en Avenida Mata, estudié junto con mi hermano. Con mi hermano siempre fuimos en paralelo, mi mamá nos inscribió a los dos desde el kinder hasta que salimos de octavo, fuimos compañeros, y de ahí entramos al INSUCO porque en general fue mi papá el que nos inculcó un poco el tema de la contabilidad. Él no era contador, él tenía un negocio de comida, ¿ya? Él tenía un restaurante. Pero sin embargo, él, no sé, de haber visto como a lo mejor como alguna necesidad, eh, pero él fue el que nos dijo que estudiáramos ahí. Todos postulamos y quedamos. Y mi hermana en primero, después entre yo y mi hermano. Eh, y ahí la verdad es que desde el principio el tema de la contabilidad me empezó a gustar. Me empezó a gustar bastante. Creo que ahí en ese inicio partíamos haciendo todo a mano, ¿cierto? Nos hacían hacer ya libros diarios, libro mayor, desde la contabilidad desde el inicio hasta el final, declaraciones de impuestos, planillas de remuneración, etcétera, etcétera. Ya ahí teníamos una formación importante. Bueno, y luego de que salí ahí del colegio, año 82, una época difícil, la verdad, una crisis a nivel nacional, ¿cierto? Los bancos prácticamente quebrados, eh, el empleo era bajísimo, pero sin embargo, ahí pude lograr ingresar, estuve un año en la Contraloría General de la República, ingresé a la Contraloría, estuve un año y trabajé ahí. Eh, y bueno, ahí obviamente uno empieza a observar, ¿cierto? Como joven, y se da cuenta de que en realidad para crecer y para poder entender mejor, de mejor forma todo, eh, tenía que entrar a la universidad. Así es que eh, durante ese periodo hice un preuniversitario, ¿cierto? Porque la matemática del colegio no era muy buena, la contabilidad era muy buena, pero la matemática del colegio no era muy buena.
y en el preuniversitario aprendí bastante, la verdad, y ahí pude ingresar a la Universidad de Chile. Y bueno, ahí dentro de la universidad tuve tremendos profesores. A mí al inicio me hizo contabilidad nuevamente don Domingo Fabre, eh, la profesora María Paulina Zunino, Ruth Marambio, en contabilidad de costos, Sonia Esturillo, que nos hacía auditoría. Teníamos un grupo de profesores tremendos, la verdad, Jorge Niño, la verdad, y bueno, de ahí, mientras estaba en la universidad, empecé a trabajar primero, trabajé un año en BTR Telecomunicaciones, donde conocí a mi esposa precisamente, ella fue mi jefe en ese periodo, y en algún minuto Renzo Corona, que es el actual, ¿cierto?, que era mi compañero en esa época, ¿cierto? Y actualmente es la persona que tiene a cargo Price acá en Chile, ¿cierto? El socio principal. Me invitó a un concurso que había precisamente en Price y empecé a trabajar en auditoría. Y, y bueno, en auditoría yo creo que fue también una tremenda escuela porque uno ve distintas actividades de negocio. Eso se lo recomiendo a todos los alumnos que tú tienes. Imagínate, Leonardo, yo, no sé, por decir algo, no recuerdo exactamente los números, pero yo creo que ganaba más de 2 veces o 3 veces incluso lo que ganaba en BTR versus lo que comencé ganando en Price. Pero sin embargo, el conocimiento que adquirí en Price yo creo que es casi como una escuela adicional. Entonces, por lo tanto, para mí también el aprendizaje finalmente tuvo un costo. Y ahí en Price estuve 8 años, 2 años como gerente de auditoría. Y como les decía, me tocó ver distintos rubros del ámbito productivo, ¿cierto? Como la viña Santa Carolina, Loncoleche, distintos grupos económicos. Uno también ahí empieza a ver cómo están formados estos grupos económicos, dado la forma que tienen después para consolidar. Y también del ámbito financiero. En esa época, entiendo que hoy día en las auditorías está separado lo que es ámbito financiero de lo que es productivo, o lo que es comercial, o retail, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, en esa época no era así, y eso era importante porque permitía tener un espectro muy completo respecto de lo que podías ver. Y bueno, ahí me empezó también a gustar más el ámbito financiero, como que uno empieza a alinearse un poco, y aprendí mucho de bancos, la verdad. Aprendí mucho de bancos, o yo creí que sabía algo de bancos, la verdad. Y me ofrecieron en algún minuto, yo estaba con una carga de trabajo tremenda, había nacido mi hija Constanza, que es la más chica, y en ese minuto, entonces, opté por cambiarme y me fui a la financiera Atlas, ¿ya? Y en Atlas empecé a ver un mundo distinto también, o sea, porque ya estando internamente yo veía parte de contabilidad, ¿cierto? Y lo relacionado con todo lo relacionado con reporting, que era, en esa época era la superintendencia de bancos, que era un reporting muy completo, muy grande, que yo no había visto cuando trabajaba en auditoría. Y, y desde esa perspectiva, bueno, ahí empecé a aprender mucho más. Llevaba un par de años y estamos hablando de año 98, parece, ¿cierto? Y lo primero es la crisis asiática, ¿ya? Entonces, los costos de fondos se fueron muy arriba y por lo tanto nuestros clientes, que eran clientes más bien pequeños, ¿cierto? Las financieras en esa época estaban dedicadas principalmente al consumo, que es lo que hoy día hacen prácticamente las divisiones de crédito de consumo de los bancos,
que antiguamente de ahí partieron estas divisiones, digamos, se formaron y se fusionaron junto con los bancos, y por lo tanto ahí vino esta fusión, y nos fusionamos ahí con Citibank, ¿ya? O sea, en realidad Citibank compró Atlas, ¿ya? Y ahí empecé a trabajar en Citibank, la verdad, un tremendo banco, muy de vanguardia, con muchas cosas que aún se están tratando de armar acá en Chile, que el banco ya las traía de antes. No sé, las implementaciones de SOX fueron de las pioneras dentro del banco. Los controles, no sé, de márgenes eran muy distintos. Aquí no había regulación todavía respecto de controles de márgenes, de algunos tipos de márgenes, y el banco ya los tenía. Entonces, era una escuela también muy interesante, porque fue trabajar como anticipándose un poco a los requerimientos que vinieron después del banco, tanto del Banco Central como de la Superintendencia de Bancos. Y, y un tremendo aprendizaje. Y también en ese lugar yo tuve a cargo la contabilidad local del banco, y también los reportes relacionados con la división de consumo, que reportaba en forma distinta o en forma separada a Citibank en Nueva York. En realidad a una división que se llama Commercial Credit. Entonces se reportaba en forma separada. Entonces hacía reporte local y el reporte internacional relacionado con la división de consumo. Y la verdad también, como te decía, una tremenda experiencia también. Y bueno, y luego de estar ahí en Citibank, como el año 2007, ¿cierto? Vino de nuevo, entre medio con otra crisis, ¿cierto? Ahí ya estábamos hablando de la crisis subprime. Vino la fusión o la asociación estratégica, ¿cierto?, entre Banco de Chile y Citibank, que es como está hoy día conformada el banco. Y ahí ingresamos a un banco, claro, Citibank tenía, no recuerdo exactamente, pero tenía entre un 3 y un 4% del mercado en esa época, y Banco de Chile, no sé, hoy día sobre el 20%, entonces eran tamaños totalmente distintos, y por lo tanto desafíos también muy importantes. Obviamente en el Banco de Chile veo parte, o empecé a ver una parte muy, muy menor de lo que veía antes, ¿cierto? Pero mucho más compleja en el sentido de la cantidad y el volumen de operaciones. Así que eso es más o menos un resumen de lo que he hecho. Bueno, entre medio también, después me fui de Banco de Chile. Yo me fui a BTG Pactual, donde el banco brasileño estaba recién partiendo, y necesitaban a alguien que, bueno, yo me fui a cargo de la contabilidad del grupo completo, ¿cierto? Y incorporaba la corredora de bolsa y toda, pero también había que conformar el banco y primero obtener la autorización de existencia, y después la de funcionamiento, que es los pasos que se dan como para poder constituir un banco en Chile. Así que constituimos este banco. Ahí entre medio hicimos reorganizaciones completas de la malla que había antiguamente dentro de esa compañía, y adicionalmente también dentro de BTG conformamos el banco en definitiva y lo echamos a andar. Así que para mí también es un orgullo poder decir que logré armar aquí, bueno, participar, digamos, junto con una serie de otros colegas profesionales en la conformación de ese banco acá en Chile. Y bueno, por distintas razones después volví a Banco de Chile, donde me recibieron nuevamente, y ya llevo unos años, y principalmente yo soy subgerente de asesorías contables y regulatorias, así que ese es el trabajo que estoy viendo hoy día, principalmente
tomo todas las normas contables y lo que hay que después es, primero, definir dueños y tratar de asignar responsables y ayudar también en la implementación de estas normas. Pues normalmente cuando aparece una norma, también hay que llevarla a cabo y dejarla en funcionamiento dentro del banco. Una tremenda trayectoria la tuya, estimado Pedro. Todo un orgullo para Insuco, para la Universidad de Chile, para tu familia, por supuesto. Este, quería hacerte una consulta a propósito de lo que estabas hablando recién, de la incorporación de normas. Según entiendo, en el año 1997, la industria bancaria fue la primera en incorporar conceptos de normas internacionales de contabilidad, antes que las otras industrias, de hecho, cuando incorporó los temas de valor razonable, por ejemplo, se anticipó mucho, no en el año 97, perdón, fue en el año 2007, en el año 2007, si no me equivoco, 2007, claro, porque fue en el exactamente. 2004, el año en que globalmente se generó la Perdona, norma internacional de información financiera. el 2007 perdón, el 2008 se implementó el full, o sea, no el full IFRS para bancos, digamos, se implementó el compendio de normas contables, en realidad, hablemos del compendio, ¿cierto? El 2000 fue el 2008. Y claro, tal como dices tú, el 2007, sí, en esa época, incorporamos todo lo relacionado con temas de valor razonable y en la parte de inversiones financieras, eh, los instrumentos financieros de deuda. Exacto, y precisamente por eso te iba a preguntar, la irrupción de las normas internacionales de información financiera a nivel global, y particularmente acá en Chile, me imagino que representó todo un desafío para ti y para todos los profesionales. Cuéntanos que si esto ha sido algo positivo, te gustó esa incorporación de esta norma internacional de información financiera? ¿Te ayudó? Sí, mira, a ver, hasta antes de esta irrupción, lo que nosotros veíamos, y si tú miras en general la historia, es como que todo fue bastante plano, ¿ya? Porque primero tuvimos, ¿cierto?, en el año 82 el tema de la crisis, ¿cierto?, que donde los bancos prácticamente quebraron, ¿cierto? Y ahí hubo una serie de regulaciones que fueron regulaciones más bien orientadas a temas de encaje, reserva técnica, temas el artículo 84, ¿cierto?, para los límites de crédito, etc. Entonces ya hubo una regulación adicional a los bancos para permitir la estabilidad del sistema financiero, eso en esa época. Y de ahí en adelante, luego de ese periodo, yo diría que en general fue bastante estable la normativa y por lo tanto no hubo muchas modificaciones. Yo cuando hacía la auditoría de los bancos, que me tocaba en esa época el banco PIF, que, que, que había comprado además el Banco Nacional en esa época, era bastante parejo, ¿ya? Salvo que tuvieran una fusión, por ejemplo, como en esa época del Banco Pisco. Entonces, era bastante parejo. Pero luego yo te diría que modificó o que trajo como algún tipo de modificaciones importantes en la normativa, fueron los bancos que emitieron ADRs y que nos hizo trabajar muchísimo, muchísimo en la implementación de esa normativa, ¿ya? Porque ahí se llevaba a US GAAP, ¿cierto? Entonces, todos los principios contables chilenos los teníamos que transformar a US GAAP. Y esa transformación, además, que tenía que involucrar varios años para efectos de modificar tanto el patrimonio como armar un reporte, ¿cierto? Que tuviera 3 años de resultados y 2 de balance para la emisión de los AR, implicaba mucho trabajo y ya yo creo que posicionaba la contabilidad en un nivel distinto a los profesionales de la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya se necesitaba gente que tuviera mayor expertise, ¿cierto? También aparecía mucho el tema del inglés, porque hasta antes de eso veíamos solamente que teníamos que responder a las normas locales, por lo tanto no se requería, ¿cierto? Incluso los conceptos en inglés de los activos, pasivos, resultados, etcétera, no eran necesarios.
Y yo en esa época estaba en Price, entonces ahí ya nos empezaron a hacer cursos de inglés, yo vi que también en la superintendencia también empezaron a hacer lo mismo, y ¿cómo se llama? Y ya significó un desafío. Y posteriormente, como tú bien indicabas, ¿cierto? Cuando vino el tema de la norma respecto de valorización de instrumentos financieros principalmente, bueno, yo estaba en esa época, estaba en Citibank, entonces para nosotros fue muy transparente, porque la norma era similar a la valorización que teníamos de los instrumentos para el reporte a Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros significó en realidad menos trabajo, porque nosotros lo que teníamos que hacer era, ¿cómo se llama? Hacíamos el estado financiero en términos de norma local y el de norma institucional al mismo tiempo. Y después había que explicar las diferencias de por qué razón, no sé, me daba 10 en el local y me daba 15 en el institucional. Entonces, empezar a hacer estas explicaciones era complejo. Entonces, lo que se hizo en realidad ahí fue disminuir estos gaps que habían entre la local y la institucional. Por lo tanto, para nosotros en Citibank no fue complejo. Pero cuando implementamos el full IFRS ya ¿cómo se llama? En el Banco de Chile, ahí ya estaba la fusión con Banco de Chile, fue justo al año siguiente, fue 2007 fusionamos Banco de Chile, 2008 vino el tema de la implementación de la IFRS. La verdad, significó muchísimo trabajo dentro del banco, mucho trabajo, porque tuvimos que armar primero desde las notas de criterios contables completas hasta, no sé, la última nota de los estados financieros completa y consolidarla. Eso también implicaba ¿cierto? El trabajo en las filiales para efectos de igualar los principios de contabilidad. En la filial, por ejemplo, las filiales, por ejemplo, en esa época, la corredora, por ejemplo, entró un año después, porque era fiscalizada por la Superintendencia de Valores. Entonces, ahí tuvimos que llevar gaps, por ejemplo, entre la contabilidad que hacía la corredora para la Superintendencia de Valores versus lo que después utilizamos para consolidar en el banco. Entonces, fue un tremendo desafío. Al principio también, y fíjate que hay algo también relevante y que va a pasar de nuevo, ¿cierto? Ahora con la implementación del nuevo compendio, en términos de los mapping de cuentas. ¿Ya? El mapping de cuentas, ¿cierto? Es relacionar cada cuenta contable interna con la cuenta que nos exige para reporte la CMF en este caso, ¿cierto? Una Entonces, ese parametrización, mapping, ¿no? Una parametrización. exactamente, son miles de cuentas, son miles. Entonces, internamente uno no lo pensaría, pero son en la contabilidad de un banco como un Banco de Chile, como Santander, como Itaú, no sé, BCI, los bancos Scotiabank, son miles de cuentas en lo que tenemos en el plan de cuentas. Entonces, hacer la relación una a una, la posibilidad de cometer algún error es bastante grande. De hecho, normalmente uno está como prácticamente iterando, porque siempre aparece alguna cuenta que está mal clasificada y que hay que ir reclasificando. Oye, Pedro, es cierto que en la adopción de la norma IFRS, el Banco Chile tenía eh, activos que estaban valorizados a un valor muy bajo y producto de la incorporación de la IFRS tomaron el verdadero valor de alguna manera. Hubo que tasar, ¿no? Sí, exactamente. Eso ocurrió principalmente con edificios. Entonces, claro, como la norma dice que uno tiene que hacer la tasación de todos los bienes que sean de la misma naturaleza, entonces, en el caso de Banco de Chile, se hizo los únicos, en realidad, lo único que se retasó fue los bienes de propiedad, planta y equipo, que en realidad la norma, la super todavía nos llama activos fijos, ¿cierto? El edificio histórico que está ubicado ahí en el Paseo Ahumada, ¿no? Ese se retrasó ahí en esa época, de 2008, exactamente. Hoy día tiene un valor muy distinto porque
lo que permitía la superintendencia en esa época, ¿cierto? Era que tú podías retasar solamente, o sea, en ese periodo, ¿cierto? Para la opción de la norma, pero no dejarlo como un principio de contabilidad. De hecho, los principios en general para elementos que sean distintos de las inversiones financieras, digamos, no está permitido. Eso con el propósito de aplicar un criterio prudencial en la banca. ¿Ah? Exactamente, claro. Por ejemplo, para la NIF 16 no está permitido tampoco el criterio de reevaluación para los elementos de propiedad, planta y equipo, y intangibles, no sé, etc. Pedro, tú decidiste ingresar al magíster en contabilidad en la Universidad de Chile y de alguna manera, bueno, yo te felicito porque tuviste una excelente nota, un 6,6. Es difícil alcanzar una nota como esa en un magíster. Y bueno, tu trabajo, a mí me parece que tu decisión de trabajar en el tema que escogiste, hay tres bancos, el Banco Chile, el Banco Itaú y el Banco Santander, que presentan informes separados de información financiera, uno para la CMF y otro para el regulador norteamericano, que es la Securities and Exchange Commission. Por lo tanto, estos tres bancos emiten públicamente reportes financieros bajo la norma IFRS Full, versus la norma local, que no es IFRS Full por estos criterios prudenciales que establece el regulador local. Un verdadero desafío. Cuéntanos por qué razón decidiste escoger este tema en la tesis y cuáles fueron tus hallazgos. A ver, la elección del tema, la verdad, a ver, en principio había optado por otro, estaba mirando, digamos, pero creo que dentro de las normas contables eh, la, y de las más complejas, digamos, y que tenía mucha relación con el tema con el que yo trabajo, precisamente era el de la IFRS 9. Entonces, para mí, aun cuando entendí, cierto, obviamente que es bastante compleja la norma, eh, y también que abarca muchos aspectos, ¿cierto? Porque no abarca, ¿cierto? El criterio de clasificación y medición, también, ¿cierto? También abarca temas de derivados financieros. Entonces, el ámbito de acciones es muy amplio. Entonces, y creo que yo entendí que necesitaba, personalmente necesitaba entenderla mejor y aprender un poco más de ella. Entonces, es por eso que yo tomé la decisión de abarcar esa norma, cuando tal vez en principio pensaba que lo que nos recomendaron mucho era que tomáramos en general temas que fueran simples, ¿ya? Para que pudiéramos poder eh, abarcarlo de mejor forma y terminar, obviamente, en el tiempo la tesis, digamos. Sí, pero sin embargo, para mí también busqué algo que me ayudara en mi trabajo diario. Y eso la verdad es que fue así finalmente. De hecho, aún cuando tengo dudas, voy y consulto mi tesis porque pues, en realidad tiene varios aspectos que de repente uno olvida, ¿cierto? Y especialmente en el marco teórico. Me ha ayudado bastante en eso. Ahora, respecto de los hallazgos, yo diría que principalmente hay cosas que uno diría eh, que no, o sea, que no sé si estaban tan claros o no, pero por lo menos para mí no estaba tan claro, que era el efecto, qué tan distinto era el balance bajo norma contable local, ¿cierto? Versus la IFRS Full, ¿cierto? Pero esto visto por partidas, especialmente ¿cómo se llama? En el estado financiero, y la verdad es que eh, al agregar NIF 9, las diferencias no son significativas. Y eso es un tema importante, ¿cierto? Es decir, en ninguno de los tres bancos, ni Santander, ni Itaú,
no hay diferencia significativa. Me llamó la atención, por ejemplo, en el Banco Santander, que al utilizar el modelo de negocios del banco en las inversiones, o sea, perdón, en los créditos y cuentas por cobrar a clientes, hacen una reclasificación de parte de su cartera que la llevan a instrumentos valorados a valor razonable con efecto en patrimonio, ¿ya? Y ese porcentaje de cartera es, de acuerdo a lo que indican en sus notas a los estados financieros también, es porque esa cartera está muy cercana al límite de crédito interno, no sé si el límite del artículo 84, pero su límite de crédito está muy cercano y por lo tanto si le otorgan un nuevo crédito, deberían por lo tanto ir liquidando parte de esa cartera, ¿ya? Para poder darle un nuevo crédito. Y eso me pareció muy interesante, creo que es un aspecto que hay que evaluar y cierto, y eso está de acuerdo al modelo de negocio de ellos. Y otro aspecto bien interesante es el tema de las fluctuaciones que se observan ya en la parte de provisiones, ¿cierto? Donde no hay algo que uno pudiera decir que es como un parámetro, una razonabilidad respecto de las diferencias. ¿Cierto? Porque uno podría esperar que para todos, ¿cierto? Al aplicar normas contables de la CMF, las diferencias, no sé, fueran, la provisión bajo norma de la CMF fuera mayor que la bajo IFRS 9. Pero sin embargo, esas diferencias no son parejas para todos. En algunos casos son mayores las de la CMF, en otros casos son menores las de la CMF. Entonces, incluso a través del tiempo, en un año es mayor y después al año siguiente es menor. Entonces, es como, yo diría que tal vez puede ocurrir que los modelos bajo NIF 9 todavía se están de alguna forma acomodando, ¿ya? Y por lo tanto es por esto que se podría estar generando esas diferencias, ¿ya? Nuestro objetivo no fue evaluar efectivamente por qué se producen, porque la verdad para eso tendríamos que tener los modelos y entrar al detalle y a la explicación que tienen internamente cada uno de los bancos. Entonces, no podemos concluir, sino que más bien era para ver qué es lo que estaba ocurriendo. El trabajo bastante complejo, estimado Pedro, y la verdad es que además me imagino que la cotidianidad de tu trabajo es tremendamente dinámica. Por lo tanto, estar trabajando en este estudio que hiciste y al mismo tiempo trabajando en un ambiente bastante distinto al ambiente usual, tú estuviste elaborando este trabajo a lo largo del año 2020, gran parte del año 2020, precisamente en medio de una pandemia. Entonces, cuéntanos, tú igual recibiste apoyo del banco para elaborar tu tesis, contaste con todo el apoyo, ¿no? De la entidad. Mira, la verdad es que tengo un jefe que es bastante flexible en eso y además mi jefe considera que parte de mi trabajo es también el tema de la investigación. Así que, y creo que siempre el ir adquiriendo mayor conocimiento, en general, ayuda para poder después entregar un mejor trabajo en la organización. Entonces, eh, yo creo que desde esa perspectiva todos ganamos. También por eso, incluso mi jefe me dice también que forma parte de mi trabajo el tema de hacer clases. Yo también hago clases en el pregrado en la Universidad Diego Portales, entonces también creo que eso va ayudando a mantener al día los conocimientos. Bueno, un gran ejemplo, de verdad, Pedro, un ejemplo que igualmente siguen tus hijos. Entiendo que tú tienes tres hijos, uno que es ingeniero civil, ya está egresando, está Sí. también tu hija que es ingeniera comercial o está estudiando ingeniería comercial y la otra hija que es arquitecta. Es decir, acá no hay un tema solo de trabajo y recibir la remuneración, sino también hay todo un esfuerzo ahí que están recogiendo, se está recogiendo en tu familia, así que muchas felicidades por tanto logro, Pedro, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Leonardo. La verdad es que sí, pues, es un tema de, bueno, espero que a mis hijos también les vaya tan bien en sus carreras.
Yo creo que lo principal para que uno vaya obteniendo logros, ¿cierto? Es el que uno trabaje o haga lo que le gusta, la verdad. Yo, fíjate, como les contaba al inicio, yo partí con la contabilidad sin saber mucho lo que era, ¿cierto? Cuando estaba en el comercial, en el INSUCO 1. Eh, y sin embargo, en el tiempo, sí, claramente me empezó a gustar y me gusta. Hoy día es algo que no sé, yo disfruto con mi trabajo en general y creo que eso es lo más importante. Bueno, ya tú internamente me has comentado, me has hablado acerca de tu padre, de ese ejemplo de sacrificio en estas labores de cocina que a él le correspondía, le tocó hacer, él ya no está presente, pero sin duda está presente en todo esto. Así que un homenaje también a él, por supuesto. Y muchas gracias, Pedro, por todo este tiempo que has dedicado. Sin duda que hay un mensaje importante para la comunidad contable, para todos quienes están estudiando en este momento, a punto de egresar también, y que no saben cómo se va a orientar su futuro, pero acá hay un ejemplo de dedicación, en este caso a la industria financiera. Así es que no sé si quieres destinarle algunas palabras a nuestros amigos, amigas, a los estudiantes y las estudiantes de la profesión antes de culminar, ¿sí? Sí, perfecto. Creo que, a ver, como resumen, yo diría, lo he expresado ya de cierta forma, ¿cierto? El hecho de que, bueno, esta profesión es una profesión que es de bastante esfuerzo, la verdad. Requiere largas jornadas, muchas veces. A mí me tocó muchísimas jornadas donde antiguamente, más aún cuando trabajábamos mucho con papel y lápiz solamente, donde no teníamos que trasnochar y de repente entregar las FECU. Antiguamente incluso se pasaban por debajo de la puerta de la superintendencia de banco para poder entregarla a tiempo, porque había multa y todo esto. Entonces se entregaba, tenías una persona que se quedaba dentro de la superintendencia y se pasaban por debajo de la puerta. Entonces, y eso significaba largas jornadas de trabajo. Yo creo que hoy día, igual en algunos lugares, eh, y todos los cambios y modificaciones que han habido en la profesión en el tiempo también han significado mucho, mucho trabajo y estos cambios en general siempre se han dinamizado, ¿cierto? Cada vez es más frecuente que tengamos modificaciones. Ahora, por ejemplo, en el sector financiero, en este año, tenemos que trabajar mucho para la implementación del compendio de normas contables. Entonces, y también tenemos el tema de Basilea III. Entonces, es muy dinámico el cambio, como en algún minuto me dijeron cuando ya trabajaba en Citibank, decían, la constante es el cambio. En esa época ahí en Citibank. Hoy día esa constante de cambio es en todos los sectores. Por lo tanto, sí, esta es una profesión de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero sí es una profesión noble. Yo diría es muy noble porque en general, si uno hace las cosas bien, y es reconocido, en general siempre va a tener trabajo también. Y en ese sentido yo considero que es una profesión noble y estoy feliz de tener esta profesión. Aun cuando ninguno de mis hijos la siguió, parece que no les gustó mucho ver al papá trabajando tanto, pero ellos también yo creo que tienen su ejemplo. Eso, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, no, muchas gracias a ti, estimado Pedro, porque es un tremendo mensaje para la profesión contable. Muchas felicidades por tanto éxito, una excelente calificación en el Magíster en Contabilidad en la Universidad de Chile y bueno, que sigan esos éxitos, aunque yo no sé qué tanto más éxitos le has No, ya alcanzado. estamos mirando la salida, ya, más bien. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, estimado Pedro. Muchas Ok, gracias. Hasta luego. muchas gracias. Adiós.